escucha? Okay. Ante nada, agradecer la participación en este encuentro. Creo que de la presentación... Hola. Creo que de la presentación que hizo el locutor antes, hay muchas personas que nos conocemos aquí, de trabajar en pos de la ciudad, en pos de buscar el bien común, y en pos de construir cada uno desde nuestros sectores, pero buscando lo mejor para la ciudad. Eso fue lo que motivó también a que aceptásemos la invitación de participar en este panel, en este encuentro fundamentalmente. La UCIP ya ha participado en otros encuentros similares, donde buscamos justamente entre todos esta construcción. Vamos, ahí estamos mejor, ¿no? Ahí, perfecto. Perdonen. Bueno, creo que una de las cosas, como decía, que nos une es, entre muchos de los que estamos acá nos conocemos, bueno, desde Soledad, con la que compartimos la universidad, Daniel, con el que compartimos la gestión, algunos economistas, amigos de otras universidades, Juan Carlos Menas, Pablo Vitar, coordinador del Plan Estratégico de Mar del Plata, y Miriam Vergés, mi primera profesora de microeconomía. ¿Cómo no remarcarlo? Así que, pero creo que eso es fundamental y por eso quería hacer hincapié, porque cuando hablamos de construir el futuro en las universidades se construye el capital humano de muchos de los que después vamos a tener responsabilidades de conducción en un futuro. Así que bueno, en principio para presentar este panel vamos a tener 3 disertantes, Soledad Urrutia, Daniel Pérez y Elkin Velázquez Monsalve, que según recién me informaron no va a poder estar presente, pero va a hacer una teleconferencia luego más tarde. Así que luego vamos a presentar a cada uno de ellos, empezando ahora por María Soledad Urrutia, que va a hablar sobre la importancia de conocer los sectores productivos de nuestra ciudad, que es lo que arrojó el segundo informe de monitoreo ciudadano de Mar del Plata Entre Todos. Mar del Plata Entre Todos es una asociación civil que lo que busca es medir indicadores, que trabaja íntimamente con otras instituciones de la ciudad. Hay instituciones de planificación y hay instituciones de medición. El plan estratégico, como decíamos, cuyo coordinador se encuentra aquí presente, Pablo Vitar Martó, conduce el plan estratégico, que es el encargado de proponer acciones para una Mar del Plata pensado a 30 años de futuro, y Mar del Plata Entre Todos, de medir el resultado de esas acciones que luego las políticas de gobierno llevan a cabo, los diferentes gobiernos llevan a cabo. Así que, como decíamos, María Soledad Urrutia, contadora pública, licenciada en Administración, consultora del BID y coordinadora general del equipo técnico de Mar del Plata Entre Todos, para los que pido un aplauso. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por invitarnos. Para los que todavía no nos conocen un poco, teníamos un videíto preparado, no sé si lo tendrán listo para mostrar. Los invito a verlo un segundito. Nacimos en el 2014 con la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. Gracias a 10 instituciones prestigiosas de nuestra ciudad, Mar del Plata Entre Todos comenzó a trabajar. En el 2016 presentamos nuestro primer informe de monitoreo ciudadano con más de 100 indicadores y 1.426 encuestas realizadas a los marplatenses. Así, combinamos el dato objetivo con la percepción de los ciudadanos de cada uno de los temas. Ese fue el comienzo, y donde entendimos la importancia de la continuidad de este espacio para Mar del Plata. Luego del primer informe nos preguntamos, ¿cuál es nuestra proyección? ¿Y cómo podemos lograr ser sustentables? Comprendimos que el proceso de trabajo debía ser colaborativo. Decidimos profundizar el segundo informe para convertirlo en una herramienta más útil y con información más valiosa y específica que nos permita diagnosticar lo que sucede en nuestra ciudad en diversos ámbitos. Hoy son más de 60 los especialistas que se sumaron brindando aportes significativos para comprender la situación que atraviesa nuestra ciudad desde un enfoque profesional e interdisciplinario. Se trata de una nueva metodología de trabajo, una transformación hacia una plataforma de participación que nos permite crecer en la calidad del producto que hacemos y lograr una mayor integración con la ciudad. Esa transformación no hubiera sido posible sin la generosidad de 19 organizaciones y empresas de la ciudad que apostaron a este proyecto y realizan aportes mensuales hace más de un año, permitiéndonos crecer y profesionalizarnos. Porque entendemos que nuestro trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo dedicado a generar un espacio de transparencia y donde todos los actores civiles de la ciudad puedan encontrar la confianza y la seriedad que merecen. Cada vez somos más en este gran desafío, suministrar información confiable con intención de convertirnos en una ciudadanía informada,
que fomente debates ricos e interesantes, basados en datos confiables. Porque Mar del Plata necesita estadísticas y mediciones propias que reflejen su realidad y problemáticas para crear un canal de información constante sobre la ciudad y generar una agenda de compromiso y participación que involucre a toda la ciudadanía. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos. Mar del Plata entre todos. Monitoreo ciudadano. Bueno, esto era una... Bueno, gracias. Eso era una pequeñita introducción porque, como decían recién, muchos de nosotros ya nos conocemos, pero algunos todavía quería contarles un poco qué es lo que hace Mar del Plata entre todos. Antes de meternos de lleno en lo que es la descripción de la economía de las ciudades, nosotros queríamos contar qué pequeñita contribución quisimos hacer desde Mar del Plata entre todos, que es un espacio que busca generar información confiable en la cual podamos basar nuestras decisiones, nuestras opiniones y nuestras decisiones, ¿no? Entonces, básicamente Mar del Plata entre todos trabaja en función a 3 elementos. Por un lado, trabaja sobre la sostenibilidad urbana, que la hacemos midiendo a través de indicadores. También analizamos lo que es la percepción ciudadana, que hacemos mediciones con encuestas, y también hacemos el seguimiento de determinadas acciones a las que se ha comprometido en algún momento el gobierno municipal, especialmente en lo que fue lo que se llamó el Plan de Acción del 2012 cuando suscribió con el BID, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros queríamos contarles era un poquito cuáles eran las diferencias entre los 2 informes que tuvimos. Nosotros tuvimos un primer informe que presentamos en julio de 2016 y ahora hace muy poquito presentamos un segundo informe. Este segundo informe, como decía el video, tiene la participación de muchísima gente, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver cuáles son justamente las diferencias entre los dos informes, la primera gran diferencia son los autores. En el primer informe nosotros teníamos un equipo chiquito, técnico, de Mar del Plata entre todos, relevamos todos estos indicadores y los analizamos y presentamos el primer informe nosotros mismos. Pero en el segundo informe, lo que tiene de rico es que fueron más de 60 especialistas los que estuvieron participando de cada tema. Entonces ustedes van a ver que es un informe donde los médicos escriben de salud, los arquitectos escriben de vivienda, y así el que más sabe de cada tema es el que está contando qué es lo que pasa. Esto que permitió no solamente que ustedes van a ver por acá, terminamos teniendo 20 capítulos, o sea que no solamente hubo muchísima más cantidad de gente participando, sino que esta misma participación nos permitió ampliar la cantidad de temas que quisimos tomar, que ahora un poquito lo vamos a ver más adelante, y que ustedes van a ver que, por ejemplo, en un primer capítulo teníamos los indicadores, la encuesta, etcétera, y en el segundo informe, un capítulo va a tener no solamente toda la información que nosotros relevamos y pusimos a disposición, sino que estos mismos especialistas nos iban diciendo, uy, mira, tenemos este otro informe, ¿por qué no ves esta otra fuente? O sea que el proceso se enriqueció muchísimo con la participación de tanta gente. Y sobre todo con, bueno, ya que están acá presentes tantos representantes de las universidades, 3 de las 5 universidades de Mar del Plata forman parte de la red Mar del Plata entre todos, como pudieron ver en el video, y fueron estos mismos especialistas los que nos decían y sumaron tanto en la preparación del informe, ¿no? ¿Por qué? Porque Mar del Plata entre todos lo que quiere es converger y convertirse en una plataforma de participación, ¿no? Donde se encuentren los distintos actores de la ciudad de Mar del Plata para poder describir qué es lo que sucede en cada uno de los temas que nos importan como ciudad. La segunda gran diferencia que tiene el informe con el segundo es la cantidad de temas. Porque nosotros trabajamos básicamente sobre 3 dimensiones de sostenibilidad, lo que es la sostenibilidad ambiental y de cambio climático, la urbana y la financiera, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, queremos ver las diferencias de temas y vemos la primera de las sostenibilidades, en el primer informe ustedes van a ver que tenemos datos de agua, energía, ambiente, residuos, y con lo importante que es la costa para Mar del Plata, en el segundo informe incluimos un nuevo capítulo que habla de las costas y las playas de Mar del Plata. En cuanto a lo que es la sostenibilidad urbana, nosotros tenemos, a ver, ahí, ¿sí o no? Sí, ahí está. En el primer informe, capítulos como vivienda, inequidad, transporte, economía y empleo, que ahora es en el que nos vamos a detener un poquito más adelante, turismo, conectividad, educación, seguridad ciudadana. En el segundo informe, ahora apenas les cuento que lo que hicimos fue una descripción de los sectores productivos y ahora vamos a profundizar un poquito más.
También reconocimos que un problema que afecta a todos los sectores es el de la logística, y también lo introdujimos como un nuevo capítulo, también contado por una persona que está especializada en esto, que fue Gante Galván. Además de educación, incluimos el tema de la cultura, para que también, bueno, conociéramos qué es lo que pasa en cultura en la ciudad de Mar del Plata. Algunos capítulos, como ustedes van a ver, por ejemplo, antes se llamaba transporte y ahora el nombre cambia hacia lo que es movilidad. ¿Por qué? Porque lo que hizo el especialista fue contarnos que lo que había que hacer era cambiar el enfoque, ¿no? O sea que nos enriquece de muchas maneras. En el tema de salud es un tema que seguía estando, o sea que estuvo en el primero, que está en el segundo, pero en el segundo lo que hicimos, y con esta metodología similar a la que trabajamos en Economía y Empleo, fue hacer talleres participativos, donde de repente en el tema de salud, originalmente teníamos 3 indicadores, para que ustedes tengan una idea. Teníamos lo que era las camas de hospital por habitante, la cantidad de médicos por habitante y la mortalidad de niños menores de 5 años. Que está bueno, porque antes no los teníamos, pero de repente eran insuficientes para conocer qué es lo que pasa en salud en Mar del Plata. Cuando nos juntamos en un taller con especialistas, que eran médicos, epidemiólogos, etcétera, nos dijeron, ¿sabes lo que pasa? Cuando hay camas y cuando contás de médicos, la gente se enfermó. ¿Qué pasa? Vos lo que tenés que hacer es cambiar el enfoque. Entonces hablamos de prevención y un montón de otros temas, y eso solamente pasa con la colaboración de gente que entiende mucho más que uno en el tema, ¿no? Y por último, introdujimos un nuevo capítulo que le pusimos social, si bien social son muchos de los temas anteriores, porque queríamos detenernos en ver qué es lo que sucede con determinados aspectos, que ustedes también lo han tratado en otros encuentros, con los sectores más vulnerables de la ciudad, ¿no? Porque uno piensa en un ciudadano y generalmente piensa en un hombre sano, activo, y de repente los niños, los ancianos, la gente con problemas de accesibilidad y adicciones, son todas personas que también son ciudadanos, también son receptores de políticas públicas y de quienes también tenemos que saber qué es lo que les sucede, ¿no? O sea que esto es un poquito la idea en general de qué somos nosotros. En lo que es la sostenibilidad financiera y de gobierno, sigue estando presente, es una descripción por adentro de la municipalidad, a ver en qué se gasta el dinero de la municipalidad, cómo recauda, cuáles son las partes, etcétera. Y esa lo que tuvo es un poquito más de profundidad gracias a la intervención de la gente de la Facultad de Ciencias Económicas. Todo esto costó mucho conseguir la información y entonces quisimos plasmarlo para que ustedes pudieran ver qué tan difícil es el acceso a la información en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y no solamente porque a veces la información no esté disponible en el sentido de que no te la quieran compartir, sino que muchas veces no existe el hábito de generar, ¿no? Una y otra vez, ir sistematizando la toma de datos, básicamente, ¿no? Así que esto, en conjunto con lo que es la normativa, también lo quisimos poner a disposición. Otra cosa que trabajamos y que buenísimo porque va a haber también representantes de la ONU hoy acá, existen lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son líneas de acción que plantea la ONU para los gobiernos en general, que es una agenda que estuvo firmada en el 2015 con la firma de 150 países, donde en realidad estas líneas de acción que lo que buscan es promover el desarrollo social y cuidar o cómo anticiparnos a lo que es el cambio climático, son líneas que cada gobierno va adaptando en función a sus propias prioridades de gobierno. Y entonces el desafío es ver cómo hacemos para bajar estos objetivos nacionales al ámbito local y cómo nosotros, como Mar del Plata Entre Todos, como entidades del tercer sector, podemos colaborar con el gobierno local en ver si se están cumpliendo nuestros objetivos en la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos muchos de los indicadores que fueron algunos que eran muy parecidos a los que ya estaba midiendo la ONU. Entonces, ¿por qué no alinear todo el informe en este sentido? Así que esto también es una cosa en la que trabajamos mucho en este informe. Básicamente, estos son todos los informes, todos los capítulos que tenemos. Agua, residuos, energía, ambiente, aspectos territoriales, dinámica costera, vivienda y uso de suelo, inequidad urbana, movilidad, economía y empleo, logística, turismo, cultura, conectividad, educación, social, son 20, acceso a la información, seguridad, salud, gestión pública y ya está. Esos son todos los capítulos con los que trabajamos.
Y otra cosa, y la última que les cuento en general de los dos informes, es que trabajamos mucho para ver cómo hacer que esa información sea más accesible, ¿no? Porque el informe, en definitiva, gracias a la participación de tanta gente, terminó teniendo 580 hojas. Y en realidad, nosotros somos conscientes que no todo el mundo va a leer tanta cantidad de cosas. Y sin embargo, lo que nosotros sabemos es que teniendo tanta cantidad de información sobre la ciudad, generada 100% con insumos locales, con gente de acá, no tiene ningún sentido tener tanta información si la gente no la usa. Entonces trabajamos mucho en la parte visual, en trabajar con infografías, con videos, con GIF animados, como cómo traducir eso en un lenguaje que sea fácil de asimilar. Porque definitivamente no es lo mismo ver esto en cualquier informe que ver esto, ¿no? Entonces, en eso estuvimos trabajando también mucho para que el que quiere lea la infografía, el que le interese un poquito más siga indagando en el resto del informe y también tenga para seguir leyendo. Para nosotros es fundamental esto. Este es el eslogan nuestro. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos. Entonces, antes de empezar a discutir las políticas, los lineamientos, qué es lo que viene y eso, tenemos que partir de la base, de qué es lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué ciudad tenemos? Y ahí entramos un poquito en por qué nos invitaron hoy. De todos los temas anteriores, nosotros nos pusimos como desafío contar un poquito más qué es lo que pasa en lo que es economía de la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en Mar del Plata y fuera de Mar del Plata muchas veces se sigue pensando que todavía Mar del Plata vive del turismo, que si bien es una actividad muy importante a nivel económico de Mar del Plata, de repente hay otros sectores que nosotros no conocemos y que es muy importante saber que existen y qué es lo que tienen y cómo son. Entonces, si ustedes agarraban el primer capítulo del primer informe, perdón, el capítulo de Economía y Empleo del primer informe, ustedes iban a ver que nosotros teníamos estos indicadores que eran el PBG, Producto Bruto Geográfico, es cuando se toma el PBI para regiones menores que la nacional. Entonces nosotros habíamos tenido la suerte de poder contar con el resultado, pero que era a 2012 y que es un indicador que es muy difícil de generar por los recursos, tanto económicos como personales o profesionales que implica, pero que bueno, que pudo estar a disposición, que es muy interesante. Después tuvimos, bueno, algunos otros más sencillos, como cuánto te lleva a tener un negocio en funcionamiento, si existe o no una plataforma logística, cuál es la tasa de desempleo, cuál era el empleo informal y los resultados de la encuesta. En el segundo informe, nosotros, como tuvimos una gran cantidad de datos adicionales, los dividimos. Es economía y empleo, pero tienen dos apartados distintos y en empleo ya hablaron otro día, así que hoy no me voy a detener. En el segundo informe, lo que quisimos era decir, bueno, ¿qué pasa en estos otros sectores productivos? ¿De qué se trata? A veces pensando que capaz que no íbamos a conseguir muchos datos y pensando que capaz que queríamos encontrar una primera, aunque sea descripción aproximativa, ¿no? de lo que fuera. Entonces, la idea era tener la descripción de cada uno de los sectores, indicadores que fueran surgiendo, también con lo mismo con el tema de logística, que al final terminamos encontrando tantas cosas que terminó siendo un capítulo aparte. Entonces, los sectores con los que nosotros trabajamos en un principio fueron el sector rural, el sector pesca, la industria, la construcción y el sector TIC. Hay más sectores productivos, como el comercio, que lo incluimos en algún momento, y muchos otros, pero bueno, fue también por un tema metodológico las cosas con las que pudimos ir empezando a trabajar. Con estos sectores lo que quisimos hacer fue caracterizar, medir y explicar la realidad de cada uno de estos sectores en la ciudad de Mar del Plata. Y entonces lo que propusimos fue lo siguiente. Hicimos una primera reunión así enorme con distintos representantes de los sectores productivos donde les contamos la idea, a ver si les interesaba o no sumarse a este desafío. En una segunda reunión o segundas reuniones, lo que hicimos fue juntarnos con cada uno de los sectores, ¿no? Por eso tuvimos en total más de 15 talleres, porque teníamos una primera reunión con cada sector, les contábamos cómo nos imaginábamos que podía llegar a funcionar esta metodología, los invitábamos a formar parte, los invitábamos a buscar información. En una segunda instancia nos juntábamos para ver todo lo que habíamos conseguido. Después,
en esas mesas sectoriales estaban sentados representantes de los sectores productivos y de la academia, ¿no? Entonces, para que entre todos pudiéramos, porque eran de la academia, pero especialistas en cada uno de esos sectores. Entonces, el representante académico lo que hacía después era volcar todo en un documento que en una tercera reunión nos juntábamos para validar si todos los presentes estaban de acuerdo, los primeros los circulábamos todos, y si todos los presentes estaban de acuerdo, entonces fue y hacían las correcciones que fueran pertinentes, ¿no? Después de eso ya terminaba el documento que estaba totalmente consensuado y fue lo que terminamos nosotros publicando, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen algunas fotos de algunas de las sectores, porque tuvimos en principio 3 por cada sector, pero en algunos momentos también daba para que nos juntaras más. Y después también pasaba que después de cada reunión se hacían mini reuniones dentro de los sectores, como porque eran espacios en los que de repente los actores no habían tenido en otro momento posibilidad de juntarse y se querían charlar de muchas cosas. Y bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, qué datos, nosotros tenemos en un primer capítulo introductorio a los sectores, donde sí la gente de la Facultad de Ciencias Económicas nos cuenta un poco cómo están en función de aquel Producto Bruto, cómo se caracterizan los sectores en Mar del Plata, ¿no? Y vemos que tenemos un 8,3% del sector primario, un 29,5% del secundario y el 62,2% sería el sector terciario de la ciudad de Mar del Plata. Todo esto, ustedes si lo van a ver, está mucho mejor explicado, con mucho detalle dentro del capítulo, ¿no? Entramos en el último minuto. En el último minuto, tengo que pasar un montón de cosas. Ay, no sabía que tenía tan poquito tiempo. Bueno, les paso así muy rápido. El tema es ver que tenemos un sector que capaz que no sabíamos, un sector rural intensivo, un sector rural extensivo, qué se cultiva dentro de cada uno, cuántas hectáreas tiene, la papa, que es un cultivo hortícola, pero que tiene producción extensiva, que es tan importante para el último minuto, me quedé pensando, para el sector sudeste de la provincia. Se cultiva frutilla, se cultiva kiwi. Bueno, acá están todos datos que ustedes, todos estos datos los van a poder ver y, por ejemplo, en lo que es la pesca, van a encontrar no solamente datos concretos de cuál es la especie que más se extrae, que es la merluza, sino quién es quién dentro del puerto de Mar del Plata. Las cámaras, los sindicatos, con qué tipo de barcos trabaja cada uno, cómo se interrelacionan entre ellos, qué se exporta. Después en la parte, bueno, que es este cuadro que está acá. Después, en la parte de industria van a tener, bueno, se me pasaron muy rápido las filminas, qué tipo de industria tenemos, dónde está ubicado el parque industrial, qué sectores están instalados ahí, qué tipo de empresas hay, familiares, no familiares, si invierten, no invierten, si hicieron algún tipo de certificación de calidad. En el sector construcción, bueno, el 92% tiene obra privada. Acá, por ejemplo, tenemos todos los permisos de construcción desde el 85 hasta ahora y toda la cantidad no solamente la cantidad de permisos, sino la superficie en metros que eso implica. Temas de cuántas, por ejemplo, en el sector de las empresas, a qué se dedican las empresas TIC en Mar del Plata, que hay 400 microempresas, 73 empresas grandes. Y esto que paso rapidito también, que es por qué hacemos todo esto desde Mar del Plata entre todos. Porque nosotros creemos en la necesidad de generar información confiable, que esté chequeada por los que más saben y que esté disponible para todos los que la quieran usar. Porque queremos con eso contribuir un poquito con enriquecer el debate, con tener datos chequeados que sirvan de punto de partida para las distintas discusiones o debates que se armen en la ciudad. Queremos también contribuir con estimular la toma de decisiones, o sea, nosotros como ciudadanos, cuando nos pregunten, bueno, tener un conjunto de datos de donde ir a buscar la información y que los políticos también puedan usar esto como insumo para cuando tengan que tomar decisiones. No estamos convencidos de la importancia de que tengan datos quienes legislan o gobiernan y que usen esta información. También creemos que los medios de comunicación nos pueden usar como fuentes y es que está bueno que también usen información que está chequeada correspondientemente, ¿no? Para nosotros los políticos y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en estimular y proponer este tipo de debates. Entonces, nuestro pequeñito aporte es darles un poquito de información chequeada que sirva como punto de partida. ¿Para qué? Porque todos, ciudadanos, instituciones y gobierno, tendríamos que involucrarnos con la mejora de la calidad de vida de la ciudad y la región.
Entonces, bueno, esto, y ya cierro, esto estuvo bien. Para nosotros esto, en Mar del Plata Entre Todos siempre decimos que la primera forma de participar como ciudadanos es informándonos qué es lo que pasa en la ciudad. Esta información se construye, todavía nos falta mucho, es un camino que tenemos que hacer entre todos, pero bueno, para esto es el eslogan de este año, ¿no? Para saber qué ciudad queremos, primero necesitamos saber qué ciudad tenemos. Mira, ahí va. El informe y todo lo que nosotros hacemos, los videos, los GIFs, todo, se puede descargar gratuito de www.mardelplataentretodos.org. Tenemos Facebook, Twitter y cualquier cosa nos pueden contactar y nos preguntan. Así que, listo.